Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 5, vamos a leer en esta mañana. Y dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de oveja, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: Dios que distingue. Un Dios que distingue. Con este título quisiera compartir la palabra de Dios. Este mundo es un mundo donde coexisten lo verdadero y lo falso. En este mundo, vaya donde vaya, hay real y hay falso. Vivimos en un mundo donde lo falso es más real que lo real. Hay tantas cosas reales y falsas a nuestro alrededor. A menudo, en lugar de lo leal, producto falsificado se vende más que producto verdadero. Hoy en día es difícil de distinguir entre lo real y lo falso debido a los sofisticados fabricaciones que imitan. La diferencia entre lo real y lo falso es cada vez más difícil de distinguir. Y a veces lo falso parece más real que lo real. Hay falsificaciones que parecen reales y hay cosas reales que parecen falsas. Entonces estamos en un mundo de confusión donde cuesta distinguir cuál es el verdadero, cuál es el falso. En un mercado de Corea donde vende aceite de sésamo, hay un letrero que dice: solo vendemos aceite de sésamo puro, auténtico y de verdad. Así estaba el letrero. Tiene 3 palabras adjetivas delante del nombre del producto: sésamo, puro, auténtico y de verdad. ¿Por qué habría aparecido un cartel semejante así? Hermano, es porque hay mucho falsificado en este mundo hoy en día. Casi no hay lugar en nuestra sociedad donde no haya falsificaciones. Hermanos, casi no hay lugar en nuestra sociedad donde no haya falso. Comida falsa, cosmético falso,
medicamento falso, funcionario falso, policía falso, noticia falsa, amor falso, billete falso. Hay falso de todo. Informaciones falsas. Este mundo está lleno de lo falso. Hermanos, la gente está confundida en medio de lo real y lo falso. Y no solamente en el mundo hay falso, sino en la iglesia también hay falso y verdadero. En la iglesia también. La iglesia que está en esta tierra no es una iglesia perfecta. Por tanto, coexisten falso y verdadero en la iglesia también. Entre aquello con título falso, dicen que los pastores son el número 1 con falsos títulos. Y que los líderes de la iglesia son el número 1 para la corrupción, para estafar. Por esta causa, la iglesia es mal visto hoy en día por la gente. Hermanos, antes, yo digo en la década del 60, 70, cuando uno era un creyente, la gente ni pedía garantía. Es un creyente de la iglesia. La gente lo reconocía. Pero hoy en día ya no. Dentro de la iglesia hay muchos falsos. Hermanos, yo cuando vine aquí a Bolivia, cuando estaba en la construcción, cuando estaba trabajando, la verdad, muchas contrataciones hacía y yo trataba de buscar a los creyentes, pedía a los pastores que me recomiende un trabajador, una empresa, y trataba de trabajar con la empresa cristiana, con los creyentes, pero el resultado no fueron buenos. Entonces, últimamente, dejé de trabajar con los creyentes, porque hacen peor que lo mundano. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué sucede esta cosa? Hoy en día la iglesia tiene mala reputación por causa de los creyentes que asisten a la iglesia. Por causa de nosotros, la iglesia es mal visto por la gente del mundo. Yo digo, ¿por qué en la iglesia del Señor tiene que haber falso y verdadero? Y la iglesia es blasfemada por causa de los creyentes. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 23 en adelante. Tú, está refiriendo a los judíos, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire lo que dice acá. Por causa de los judíos, el nombre de Dios fue blasfemado. Por causa de aquellos que conocían a Dios, que creían en Dios, que guardaban la ley, por causa de ello, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y permítame decirle, la misma cosa está sucediendo hoy en día en la iglesia también. Muchas veces la iglesia es mal visto por la gente mundana por causa
de los creyentes que asiste a la iglesia. De eso está hablando. Los preciosos valores que Jesús nos dio con su vida en la cruz están siendo blasfemados por causa de los creyentes que creen en Jesucristo. ¿Por qué hay falso creyente en la iglesia? Jesús lo describe así en la Biblia. Un hombre había sembrado buena semilla. Cuando los siervos fueron al campo, encontraron la cizaña en el campo. Entonces los siervos dicen al dueño: ¿acaso no sembraste buena semilla? ¿De dónde sale cizaña? ¿Quieres que vayamos y lo arranquemos todo? Y el dueño dice: no lo arranque, porque al arrancar la cizaña puede dañar el grano también. Hermanos, ¿por qué el dueño dijo que no arrancara? Para que no se lastime el grano. Y él está esperando con paciencia para que esa cizaña se convierta en un grano. Está esperando con longanimidad, con paciencia. Por eso, hermanos, en la iglesia también hay falsos profetas, falsos creyentes, falsos pastores, de todo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que dice en Mateo capítulo 13, 27 en adelante. Veamos lo que dice aquí. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: vea, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, aquí está diciendo el Señor con esta parábola que dejara nomás la cizaña, que dejara nomás, porque espera, le da tiempo y oportunidad para que pueda cambiarse. Hermanos, por esta causa hay cizaña en la iglesia. La Biblia dice que en los últimos días mucha gente vendrán a Jesús y le dirán: fuimos profeta en tu nombre, y echamos fuera demonios en tu nombre, e hicimos muchas obras poderosas en tu nombre. Pero el Señor le dirá: no lo conozco. Pero en tu nombre hemos hecho estas cosas buenas, en tu nombre hicimos esta obra. No lo conozco. Apartado de mí, malvado. ¿Qué nos hace enseñar esto? Muchos que están predicando hoy en día, muchos que están asistiendo hoy en día a la iglesia, Jesús lo va a negar. Jesús lo va a negar. ¿Por qué? Porque no son verdaderos, son falsos. Eso es lo que dice la Biblia.
Mateo 7:22, Jesús dice bien claramente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no solamente en este mundo hay falso, sino dentro de la iglesia también hay falsificado, hay falso. Jesús nos advierte así por eso de este tiempo. Miren lo que dice Jesús, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 13:21. Entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán, vea, falso Cristo, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún lo escogido. Hermanos, Jesús, Dios ya sabía que iba a haber falso dentro de la iglesia. En esta época hay demasiado creyente que degradan la dignidad de Dios. Con la boca dicen que tienen mucha fe, pero con sus acciones y comportamientos son peores que la gente del mundo. Hermanos, hay falsos. Lastimosamente hay falsos dentro de la iglesia. Y tenemos que ser conscientes de esta verdad. Una fe digna hace una vida digna a esa persona. Vestirse de ropa de lujo no convierte en una persona de lujo a esa persona. Hermano, aunque ande con Hugo Boss, con jean diesel, con zapatillas de mejores marca, que tenga un Rolex en su brazo, esa cosa de lujo no lo convierte a una persona de lujo a esa persona. La personalidad debe ser lujo para que sea una persona de lujo. Una fe digna hace tener una vida bendita y una vida digna a esa persona. Lo que pasa hoy en día en este mundo, lo falso andan como si fuese reales, verdadero. Y el mundo está confundido y muchos creyentes, muchos siervos de Dios, ni siquiera sabe si es verdadero o falso. Pero la Biblia dice que hay falso y verdadero. La iglesia también. Hoy en día muchas personas viven sus vidas en vano, engañando con el éxito falso, con la satisfacción falsa, con la fe falsa, con felicidad falsa, con la vida falsa. Se engaña a sí mismo. Muchas personas viven una vida engañada por las cosas falsas que parecen reales y no se dan cuenta de que están engañados por lo falso. No se dan cuenta, ese es el problema. ¿Qué va a suceder, hermano, si llega a enamorarse a un amor falso? ¿Qué va a suceder, hermano, si llega a confiar en una información falsa?
¿Qué va a suceder con un estafador que parece real? ¿Qué va a suceder si nos paga con billete falso? Hermanos, hoy en día la gente no sabe si es falso o verdadero de sí mismo. ¿De qué está hablando el texto que nosotros leímos en esta mañana? El texto que nosotros leímos en esta mañana está hablando de esto. Dios es un Dios que distingue entre lo verdadero y lo falso. Dios es un Dios que distingue lo falso y lo verdadero. Hermanos, Dios sabe quién es verdadero, quién es falso. Por eso, hermano, no hay que parecer, sino hay que ser un creyente delante de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no va a ser burlado. Si no somos verdaderos delante de Dios, si no somos auténticos, genuinos, original delante de Dios, no hay esperanza. No hay esperanza, hermano, porque Dios no va a ser engañado. En el texto de hoy, Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no del Caín? Porque Dios tiene prejuicio. Dios hace acepción de personas. No, hermano, Dios no tiene prejuicio. Dios no hace acepción de personas. Pero ¿por qué de Abel sí y de Caín no lo recibió? ¿Sabe por qué? Porque en el texto de hoy dice, Abel ofreció del primogénito y del más gordo, mientras el sacrificio de Caín no dice nada de primicia. No especifica nada. Caín ofreció cualquier cosa a Dios sin ninguna preparación. O sea, el sacrificio de Caín no era un sacrificio verdadero. No era una ofrenda verdadera. Entonces Dios distingue cuál es el adorador verdadero y cuál es el adorador falso. Dios no acepta a cualquiera. Dios distingue, hermano. ¿Sabía de esta verdad? El hecho de que Abel ofreciera primogénito y del más gordo del gordo no significa que ofreció cualquier cosa, sino algo especial, algo seleccionado, algo que ha preparado con amor, con cariño. O sea, Abel fue un verdadero adorador que no ofreció cualquier cosa, sino ofreció con su corazón, con su sinceridad, con su amor. Veamos, por favor, versículo 4 del texto de hoy, cómo lo describe ahí. Vean. Y Abel trajo también de lo primogénito, vea, de lo primogénito de sus ovejas, y vea, de lo más gordo de ella. De Abel era una cosa con amor, de verdad. Entonces miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios no acepta a cualquiera, Dios lo distingue, hermano. Mucha gente me dice, pastor, hagamos por hacer. No, hay que hacer nomás, hagamos. Yo digo, no hay que hacer por hacer. Mejor no hacer si es por hacer. Hay que hacerlo como para el Señor, no hacer por hacer. Dios dijo a los israelitas que no ofrecieran más sacrificio, que ni traigan ofrenda
Porque Dios no podía aguantar más. Porque los israelitas traían cualquier cosa, sin amor, sin preparación. Cualquier cosa, cojo, ciego, ofrenda, sacrificio, que no valía nada, lo traía a Dios. Y Dios dijo, no me traiga más, no aguanto más. Vea lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 13. No me traiga más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, vea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne. Hermano, cuando no es verdadero, cuando es imitado o falsificado, Dios lo distingue. De eso tenemos que ser conscientes. Por eso dice que amemos a Dios con todo corazón, con toda fuerza, o si no, no vale. No hay que hacer por hacer. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios no acepta cualquier cosa, Dios lo distingue. Jesús nos dice claramente en la parábola de la oveja y de la cabra, que la oveja y la cabra serán distinguidos. La oveja estará en la derecha y la cabra a la izquierda. Dios lo va a distinguir. Dios es un Dios que distingue el verdadero y el falso. Vea Mateo 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán lo uno de los otros, como aparta el pastor la oveja de los cabritos. Y pondrá la oveja a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermanos, Dios distingue. Dios dice bien claramente, no solamente aquí. En mucha ocasión Dios va a seleccionar, Dios va a distinguir. Y no nos olvidemos que Dios no va a ser burlado. Jesús rechazó a los fariseos porque no eran reales, sino que pretendían ser reales. Pretendían ser reales. Los fariseos se preocupaban por la cosa externa que eran visibles, pero no se preocupaban por las cosas internas que eran invisibles. Jesús rechazó a los fariseos porque ellos querían parecer y no querían ser. Ellos dicen que conocían la ley. Ellos decían que creían en Dios. Pero eran delante de los hombres solo para parecer nomás. Pretendían ser creyentes, pero no eran. Tenían una apariencia de piedad, pero negaban su eficacia de la piedad. Por eso fueron rechazados por Jesús. Hermanos, Dios sabe quién es verdadero, quién es falso. ¿Sabe cuál es el mayor problema en la iglesia hoy en día? Que los pastores no quieren ser pastores, sino solo quieren parecer. Yo a los pastores que tengo confianza le digo, hay que ser para que pueda ser reconocido por Dios, para que pueda ser usado por Dios. Si solo parece, no va a ser reconocido por Dios. Hermanos, si pretende ser pastor,
no serán usados por Dios. Solo se convertirán en un asalariado y en una persona que hace hipocresía para ser visto por la gente. Yo digo, no pretendamos ser pastores, sino que seamos pastores para que podamos ser usados, bendecidos por Dios. Si no llegamos a ser, no seremos reconocidos. Los creyentes de hoy no reciben la bendición de los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque pretenden ser creyentes sin llegar a ser creyente verdadero. Ahí está la realidad. Si somos un creyente verdadero, la bendición de un creyente va a llegar a nosotros. Pero no llegamos a recibir la bendición de un creyente porque pretendemos ser creyente y nunca llegamos a ser un creyente. Hermanos, debemos saber que lo que fingen sin ser creyente se engaña a sí mismo. Lastimosamente, tristemente, muchos creyentes viven hoy una vida que se engaña a sí mismo. Hay que dejar de parecer, hay que ser un creyente verdadero que cree en Dios. En Gálatas, 2 veces seguidamente, dice así, Gálatas 6:7, no os engañéis, vea, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:3 dice así, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice acá? A sí mismo se engaña. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Seamos un creyente verdadero delante de Dios. Oremos de verdad. Busquémoslo de verdad. Hermanos, seamos un creyente de verdad para que podamos recibir la bendición de un creyente. Cuando somos hijos de Dios, el privilegio y la bendición de hijo de Dios viene como añadidura. Esa es la realidad de hoy en día. Hermanos, los falsos serán rechazados y avergonzados. Si queremos experimentar verdaderamente la gracia de Dios y ser utilizados, debemos convertirnos en verdadero creyente. ¿Cómo podremos convertirnos? ¿Cómo llegaremos a ser un verdadero creyente y recibir la bendición de los creyentes? En tercero y en último, hermano, para ser un verdadero creyente que recibe la bendición de creyente, debemos ser cambiados a través de una vida delante de Dios. A través de una vida ante Dios, tenemos que ser cambiados, transformados nosotros para ser un creyente verdadero. ¿Qué significa creer 40 años, 30 años si no llega a un cambio? Por los frutos conocerá, dice. Hermanos, hay que ser un verdadero creyente ante Dios porque Dios distingue entre lo verdadero y falso. Hay que ser un creyente ante Dios, no ante los hombres. Los teólogos y los monjes medievales del tiempo medieval reflexionaron sobre cómo llegar a ser un creyente verdadero. Entonces, tanto teólogos, los monjes, estudiaron, buscaron la forma cómo llegar a ser un creyente verdadero. Y llegaron a una conclusión, y esa conclusión es vivir una vida delante de Dios. Si uno vive delante de Dios,
se va a cambiar esa persona. Cuando esa persona que vive delante de Dios llega a cambiar poco a poco su forma de vivir, entonces llega a ser reconocido por Dios, llega a gozar de la verdadera bendición de Dios. Hermanos, la restauración de un creyente comienza con la recuperación de una vida delante de Dios. ¿Está usted viviendo una vida delante de Dios? Hermanos, si uno vive una vida delante de Dios, no hace cosa indebida, no hace cosa fuera del lugar, si uno viviría delante de Dios. Como dijo José, ¿cómo voy a hacer semejante cosa delante de mi Dios y pecaría delante de a mi Dios? Hermanos, si vemos en la Biblia, el profeta Eliseo fue usado tremendamente por Dios. El profeta Eliseo es el profeta que hizo más milagro en la Biblia. Y fue usado tremendamente. ¿Y sabe por qué este profeta Eliseo fue usado por Dios? Porque el profeta Eliseo era una persona que vivía delante de Dios. Es Eliseo, no es Isaías. Hermanos, el general Naamán llega a recibir la sanidad, la curación de su enfermedad lepra. Lepra era una enfermedad incurable. Y llega a recibir la sanidad de su enfermedad. Y tanto agradecido este Naamán trae una ofrenda tremenda para que recibiera. Señor profeta, reciba esto, tan solo reciba y haga lo que quiera usted con esta ofrenda. Estoy tan agradecido. Le trajo una ofrenda tremenda. Pero aquí vea cuál fue la actitud del profeta Eliseo. Veamos por favor, aquí, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Ahí veamos por favor. Mas él dijo, o sea, general Naamán le trajo una ofrenda tremenda. Mas el profeta Eliseo, mas él dijo, vive Jehová, vea, en cuya presencia estoy. Acá, mira, acá está esta parte. En cuya presencia estoy. Yo no lo aceptaré. Que no lo aceptaré. Le instaba que aceptara, pero él no quiso. Acá, la vida del profeta Eliseo era una vida delante de Dios. Cuya presencia estoy. Yo estoy en la presencia de Dios. Por eso no voy a aceptar. Entonces Dios lo reconoce, Dios lo utiliza. Hermano, cuando Dios utiliza a una persona, nadie puede impedir a esa persona. Cuando Dios bendice a una persona, hermano, el mundo no puede maldecir a esa persona. El problema es que nosotros no llegamos a ser reconocidos delante de Dios como un creyente verdadero. Porque estamos engañando a nosotros mismos con solo parecer. Hermanos, voy a finalizar el mensaje. Todos nosotros somos débiles y nos fallamos. Muchas veces. Pero aún así, debemos esforzarnos para vivir una vida delante de Dios. El punto importante es que soy verdadero o falso ante Dios. Ese es el punto importante. Hermanos,
Si nuestra fe no es una fe delante de Dios, puede ser en vano nuestra fe. Hermanos, tratemos de vivir una vida delante de Dios. Si uno vive una vida delante de Dios, esa vida se va a cambiar poco a poco. Cuando uno se va cambiando poco a poco delante de Dios, va a ser reconocido por Dios y Dios va a utilizar a esa persona. Y nadie puede impedir a esa persona. Pero hoy en día el problema es que muchos creyentes no es verdadero delante de Dios. Es una imitación. Quieren parecer, pretenden ser creyentes, pero no llegan a ser un creyente verdadero. Por esa causa, hermano, no llegamos a recibir la bendición de Dios. Por esa causa llegamos a ser avergonzados. Seamos verdadero, genuino, original, puro ante Dios. Aunque nos fallamos muchas veces. ¿No ves que el rey David falló también? Pero él siempre quiso ser real, verdadero delante de Dios. Hermanos, yo soy una persona con mucha falla y con mucho defecto. No hay nada bueno en mí. Yo no tengo ninguna cosa superior, mejor que otra persona. Tengo muchas fallas y errores. No digo por decir, soy así, no merezco. Usted no sabe cómo he vivido mi vida. Yo llegué aquí a los 13 años a Sudamérica. No entendía español. En ese tiempo la gente me decían, hay que meter al 4º grado porque no entiende español. Y yo tenía que estar ahí en primer año de secundario. Ahí con los chicos, con los pelados, sin hablar, yo no podía estudiar. Cuánta lucha, cuánto problema, cómo me perdí. No hay ninguna cosa buena en mí. Pero ahora le digo una cosa, no tengo nada bueno en mí, pero si hay algo en mí, es que trato de vivir una vida de verdad delante de Dios. No tengo otra cosa. Yo trato de hacer la cuenta delante de Dios. Yo trato de atender a la gente delante de Dios. No hay otra cosa. Trato de vivir una vida delante de Dios. Y Dios sabe. Y con una vida delante de Dios, me estoy cambiando poco a poco. Poco a poco me estoy cambiando. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Quiero ser real, verdadero delante de Dios, a pesar de mi falla, mis errores. Con una sola esta cosa, Dios me ha bendecido. Dios me ha dado todo. No imagina, hermanos. Por eso, hermanos, quiero decirle, Dios es un Dios que distingue. Dios es un Dios que conoce quién es verdadero, quién es falso. Dios conoce. Y delante de un Dios que distingue, seamos verdaderos, seamos genuinos. Y hermanos, no seremos avergonzados. Seamos un creyente verdadero. Y verá cómo Dios va a bendecir su hogar. Verá cómo Dios va a bendecir sus hijos. Verá cómo se va a cambiar su vida. Cuando Dios bendice, nadie puede impedir la bendición de Dios. Hermanos, que hagamos lo que hagamos,
Que lo hagamos delante de Dios como para el Señor, para que podamos ser reconocidos por Dios. Hermanos, a pesar de nuestra insuficiencia y debilidad, vivamos una vida delante de Dios para que Dios nos reconozca, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos utilice. Oremos, por favor.